Abriendo el juego. Estamos de regreso, esto es Abriendo el Juego. Orlando Méndez. Ya promete. Orlando Méndez, Víctor Báez, un servidor Alex Luna. En breve se integra Melvin José Bejarán y vamos a darle los buenos días al señor Orlando Méndez. Buenos días, Alex Luna. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Esperando que el Todopoderoso les bendiga y que disfruten el programa que tenemos hoy. Un poco complejo porque son muchos días. La última vez que estuvimos aquí fue el viernes en la mañana. Después de eso hubo acción viernes en la noche, sábado, domingo. Se definieron muchas cosas y todavía ayer lunes estaban sucediendo cosas a nivel de las grandes ligas. ¿Cómo amanece todo después de un fin de semana tan largo a nivel del standing en grandes ligas? ¿Cómo la pasó usted? ¿La pasó bien? Bien, tranquilo. ¿Descansó? Descansando en la casa. Sí. ¿Familia? En familia, en Qué tranquilidad. Bueno. Totalmente. Los Yankees en primer lugar todavía del este, dominando esa división, 3 juegos por encima de 500, Boston a juego y medio, el conjunto de Tampa 2.5, Toronto a 2.5 y Baltimore se desprende a 5 en un mal comienzo, jugando 7 juegos por debajo de 500, los Orioles de Baltimore. Detroit dominando la división central, pero Cleveland bien cerca, a juego y medio, Kansas a 2.5, Minnesota en un comienzo para el olvido, a 7 del primer lugar, y los Medias Blancas 10 victorias, 25 derrotas, a 12 del primero. Seattle se ha resistido, se ha mantenido en primer lugar el conjunto de Seattle. Increíble pero cierto, quien ha estado haciéndole fuerza a Seattle es nada más y nada menos que los Atléticos. Están a un juego del primer lugar, Houston a 3, Texas a 3.5 y los Angelinos a 6.5. En la Liga Nacional, los Metros mantienen el primer lugar de la división este, 3 juegos por encima de los Phillies. Los Metros jugando 10 partidos por encima de 500 todavía. Los Phillies a 3, Atlanta a 6, que ya superó a Washington y a los Marlins en la división. Washington a 6.5, los Marlins a 9. En el caso de los Cubs, es el primer lugar que más distancia tiene. Los Cubs le llevan 4 a Milwaukee, 4 a Cincinnati, 5 a los Cardenales y 10 a los Piratas. En el salvaje oeste, todo el mundo pegado jugando gran béisbol, principalmente los primeros 3. Los Dodgers adelante, 11 juegos por encima, no, 11 no, 13 juegos por encima de 500. San Diego a medio juego, San Francisco a 2 juegos y medio, Arizona a 6 y el conjunto de Colorado a 17 juegos y medio. Un poquito más de un mes de pelota, ya este equipo está a 17 juegos y medio del primer lugar. Ahí está un vistazo rápido a lo que son las posiciones, de cómo andan los equipos en lo que respecta a las grandes ligas. ¿Qué va a pasar con Sandy Alcántara? Lleva 4 derrotas de forma consecutiva. Se supone que cuando inició la temporada, la dinámica alrededor de Sandy era que lo iban a cambiar, pero yo no sé si sería un buen negocio para los Marlins pensar en cambio con él, porque en el mercado el valor de Sandy debe estar muy lastimado en este momento y quizás a los Marlins no le convenga hacer un negocio con él ahora mismo. Mira, yo te voy a decir algo, antes de mencionar algunos números de lo mal que ha estado Sandy Alcántara. Yo, evidentemente, para fines de negociación, el valor baja. Porque cuando un lanzador está así, no te puede valer lo mismo que del potencial que tiene Sandy Alcántara. Pero yo te aseguro a ti que en este momento, si hay, por decir un número redondo, 20 equipos en competencia, los 20 van a seguir interesados en Sandy Alcántara independientemente de la situación en que él esté. Ahora, algo tiene que empezar a cambiar ya. Como mencionaste, él ha perdido 4 juegos de manera consecutiva. Ayer 5 carreras, 2 jonrones permitió. 5 batazos permitió de por lo menos 100 millas por hora de velocidad de salida. Wow. Se le están haciendo muchos contactos sólidos. Y si mencionamos los batazos de más de 95 millas por hora, pues no terminamos hoy. Tuvo, para mala suerte de él, le tocaron 2 salidas consecutivas contra probablemente el mejor equipo de las grandes ligas en los Dodgers. Y en esas 2 salidas, oigan los números: 7 y 2 tercios, 13 hits, 12 carreras, 5 boletos, 6 ponches y 3 jonrones. Y en la racha de 4 derrotas, 15 y 2 tercios, 22 hits, 21 carreras, 10 boletos, 11 ponches, 5 jonrones y una efectividad de 12.07. Ya en la temporada la efectividad está en casi 9, en 8.42. La velocidad está ahí prácticamente igual que antes de lesionarse. Yo no sé qué tú piensas, Alex,
aparentemente es un asunto de localización de los batazos, porque es que es demasiado contacto sólido que le están haciendo. Yo pienso igual que tú. Yo creo que los restantes 29 equipos, por el talento que tiene Sandy Alcántara, porque su stuff está ahí, quisieran un lanzador como él y trabajarlo, ¿verdad? Trabajar ese lanzador, evitar exponerlo mucho en este momento donde él está pasando por un tramo de turbulencia. Pero en este instante yo creo que los que no están interesados en moverlo son los Marlins. Porque, como decía Orlando al principio de su alocución, el precio de ese muchacho, de Sandy Alcántara, probablemente no está ni cerca de lo que los Marlins están pretendiendo en un cambio. Porque vamos a estar claros, los Marlins no tienen chance de competir en la actualidad. Están en una división difícil donde los Mets están arriba, pero Phillies y Bravos tienen el talento para asaltar la división del este. Y si no lo hacen, tienen el talento para colarse los dos vía wild card. O sea que ellos no tienen chance de competir. Y bajo esa realidad de los Marlins, lo que les conviene a ellos es seguir haciendo prospectos y enriqueciendo su finca. Para después venderlo más adelante. Exactamente, como lo han hecho durante toda su vida. Pero en este caso de Sandy Alcántara, el valor que ellos van a recibir a cambio del dominicano no es el que ellos estarían pretendiendo. Y por eso yo creo que ellos tienen que trabajarlo ellos al dominicano, esperar que pase este momento de turbulencia y cuando Sandy vuelva a su estado natural, entonces ponerlo en el mercado. Para mí va a volver. Para mí también, porque él tiene el talento. El problema es que se puede hacer tarde para el tema de las negociaciones. Yo no creo, Orlando, porque es que al final del día, la fecha límite de cambios es agosto, ¿verdad? Mira si tú encuentras, Alex, la fecha exacta de este año. Si él endereza en julio y vemos un Sandy Alcántara con una efectividad por debajo de 12 en julio, vamos a suponer que se mantenga mal todo el camino. Eso es lo que van a ver los equipos. Le dicen, oye, este hombre se enderezó. Jueves 31 de julio. Jueves 31 de julio. O sea, ya prácticamente ya el 1 de agosto ya las negociaciones habrán terminado. Entonces, en julio o a mediados de junio, cuando sea, el mes que viene, él empieza a enderezar su rumbo. Y la gente se le va a olvidar lo que pasó en abril, marzo y mayo. Eso pasó a la página. Yo lo veo así. Porque al final el potencial es lo que importa. Yo creo que si él se recupera, igual su valor no va a ser el mismo. Porque hay un historial. Y el historial es, primero recuerden que Sandy Alcántara no lució bien en el Clásico Mundial. Fue atacado, bateado libremente, si la memoria no me falla, por Venezuela. Segundo, recuerden que ese año, al final de la temporada, Sandy Alcántara se lesiona y pierde una temporada. Y cuando regresa, no viene como el Sandy Alcántara que todos vimos en el año del Cy Young. O el año anterior, porque el año del Cy Young vamos a decir que fue un año excelso para él. Pero el año previo al Cy Young, él tuvo una buena temporada. Y no se parece al Sandy Alcántara actual. Entonces, en este momento, a los Marlins no les conviene. Ahora bien, cualquier equipo estaría cediendo prospectos grado B, no grado A. Porque yo creo que en este momento nadie se atrevería a dar prospectos grado A para un lanzador como Sandy Alcántara. O con el rendimiento que está teniendo él. Pero señores, él no gana esa millonada. Este año él gana $17 millones. El año que viene también. Y el año que viene también. Y el tercer año creo que es 21. Una opción del club. Del club que lo adquiera en este caso. Pero lo que quiero significar es que si Sandy endereza, el equipo que lo estaría recibiendo tendría que dar prospectos grado B, pero pagaría una porción prorrateada de los 17 millones. Es decir, que probablemente pagaría el 50% de ese salario. Y estamos hablando de un precio módico por un lanzador élite, si recupera esa posición. Pero tú crees, Orlando, que yo no sé si estar 100% de acuerdo contigo. Al final del día yo creo que sí, lo cambian este año. Bueno, no es obligatoriamente, no es obligado que ellos lo tengan que cambiar este año. Yo creo que los Marlins van a buscar prospectos grado A. Si él no endereza el rumbo, no tiene sentido cambiarlo. Yo no creo que vayan Ahora, lo que pasa es que vas a perder un año también. Pero sí, te quedan dos. Quedan dos tú no haces, sí, pero el valor se lastima. Como quiera, tú estás en una encrucijada porque sería un año menos. Ya solamente el equipo tendría básicamente 2 años de control porque la opción es del equipo, sí, la que está en el contrato. Pero hay una diferencia grande entre 3 años, porque todavía este año le queda muchísimo,
o 2 años y un año de opción tuya, a 1 año y un solo año de opción. Pero qué común es que tú recibas un tipo calibre Sayón con 3 años. Eso no es normal. Lo normal es que sea 1 o 2. O sea, Bueno, que yo no creo que eso vaya a sufrir mucho. Yo lo que pienso es que el que esté interesado, creo que este es un buen momento para atacar y tratar de hacerle sentir a los Marlins. A mí me interesa de todos modos. Tú estás consciente de que tienes que ayudarme con el precio, porque yo me voy a tomar un riesgo. Él es un hombre que viene de operarse, no ha estado bien. Bueno, pues yo te propongo esto. Pero los Marlins no pueden ser tan bobos. Ahora, Decir, ok. yo le voy a decir una cosa. El año que él se lesiona ya casi al final de la temporada. Ese año él lanzó 184 entradas, pero el año previo, donde él gana el Sayón, líder en entradas lanzadas en la Liga Nacional, 228 entradas y 2 tercios. Y el año previo al Sayón, 205 episodios. Eso quiere decir que regularmente Sandy Alcántara es un abridor que te promedia entre 30 y 32 salidas. Sí. Eso te quiere decir que es un tipo saludable y consistente, si ocurre eso. Pero yo insisto, si me interesa Sandy, yo aprovechar esta coyuntura y fuese agresivo con los Marlins. El problema es lo que los Marlins van a aceptar. Sí, porque que los Marlins no tienen obligación. Ellos no están obligados a cambiarlos. No, estamos de acuerdo, pero digo, si a mí me interesa, yo comenzara en esta coyuntura a presionar un poco. Mira, el hombre no está bien, yo tengo esto para ti. Si tú fueras los otros exacto, equipos. el que está interesado en Sandy. Okay. Ataco, porque quizás en esta situación uno no sabe si ellos presionan el botón. Quizás no, quizás ellos entiendan que tienen un material, pero yo insisto, recuérdense que viene de una operación. O sea, después del Sayón él se operó y después de esa operación él no ha sido el mismo pitcher. Él no ha estado bien. O sea que igual el que lo adquiera, que se sabe que él igual, independientemente de que los Marlins le hagan un descuento, el precio de ese lanzador debe ser alto. Pero después de que él se operó, lamentablemente él no ha podido tener el mismo rendimiento del año del Sayón. Y esa puede ser una carta importante que juegue el que esté interesado. Mira, es un riesgo que me estoy tomando. No está bien. Después que se operó no ha sido el mismo pitcher. Y básicamente yo me la voy a jugar con ese lanzador. En ese tramo que a él le falta de control que yo tendría sobre Sandy Alcántara. Ahora uno tiene que evaluar. Siendo así, observar en el ambiente cuál equipo o cuáles equipos están en estas dos posiciones, necesitando un lanzador de la envergadura de Sandy Alcántara 29. Y con el personal para negociar con los Yankees, 12, con los Marlins, porque por los Yankees para mí en esa conversación están fuera. Según no, este hombre necesita que los Yankees estén para que se dé su pronóstico. Lo que pasa es que cualquier equipo quisiera un lanzador como ese. Ahora, los Yankees en este momento no tienen la finca para sentarse a negociar con los Marlins. Para mí están descartados, porque es que, amén de que él no está pasando un buen momento, ellos van a reclamar por un pitcher que viene de ganar un Sayón. Sí, pero yo ese tipo de equipos no lo descartaría, ni Yankees, ni Metros, porque son equipos que se las ingenian para meterse en los negocios y te sorprenden. A veces tú dices, él no tiene chance, que no tiene forma de quedarse con ese pelotero y de repente, porque a veces también hasta el mismo pelotero quiere ir a ese tipo de equipo. A veces el mismo pelotero presiona a su organización original y dice, mira, ese me gusta, yo quiero ir para allá. Si no le dan, por más que presione un jugador, si ese equipo no le da lo que busca. No, claro, lógicamente al final el que paga el mejor precio es el que se va a llevar. Te voy a mencionar, les voy a mencionar y ustedes me van a decir las principales 10 fincas. Voy a empezar con el número 10. A ver si puede ser un fit para Sandy Alcántara y los Marlins. El número 10 es Minnesota. Hoy creo que no. No, ya no parecen que saldrían al mercado a buscar nada por el momento, a menos que mejore su temporada. Y cuando les vaya mencionando los equipos, piensen también en su filosofía. No solamente en la finca, sino en su filosofía, si van a hacer ese tipo de movimientos. El número 9 son los Guardianes de Cleveland. Esos son peligrosos porque va a depender de qué tan impresionados ellos estén con el comienzo de temporada y qué tanto crean en el material que tienen. Para fines de discusión, vamos a suponer que esta conversación la estamos teniendo en 15 de julio y que Sandy Alcántara ya está luciendo bien. Que te vuelvo y te repito. Ellos pueden ser. Y te menciono el equipo, Guardianes de Cleveland. Ellos pueden ser un candidato a sorprender y llevárselo. Señor Luna, ¿usted cree los Guardianes? No.
Y el número 8, que son los Cachorros de Chicago. Ese es un equipo interesante. Ese es un equipo interesante porque ellos podrían incluso estar en la posición de haberle vendido un buen proyecto a Kyle Tucker y ese jugador podría negociar una extensión de contrato y terminar su carrera allí. Y uno de esos movimientos sería traer un pitcher de esa envergadura. Y barato. Exacto. Número 7, los Cerveceros de Milwaukee. No lo veo así. No creo. Fíjate, yo sé que ustedes van a decir que no, pero tengo que mencionarlo. Número 6 son los Medias Blancas de Chicago. No están en ese panorama. Este está interesante. Esa de la única forma que podría meterse en algo así es algo de triple vía, donde ellos se beneficien, donde ellos tengan algún tipo de ganancia. Tengan prospectos. Y ellos se metan en el paquete, en el medio, y al final en la negociación a ellos les quede un buen resultado de haber involucrado. Este equipo es muy interesante porque inclusive al principio de la temporada se hablaba de que si ellos no estaban en competencia, pudieran cambiar a uno de sus abridores, Luis Castillo, me refiero a los Marineros de Seattle. Pero sin embargo, los Marineros han sorprendido a todo el mundo porque este año han bateado. Es que ellos para tienen mí, la quinta mejor finca de Grandes Ligas. No, para mí ellos no van. Si los Marineros hacen algo, no creo que tenga que ver con picheo. Y si hacen este movimiento, vamos a suponer que ellos mantengan ese plan, estén en competencia, ¿verdad? Cambien a Luis Castillo, consigan un par de bates, pero en otra negociación consiguen a Sandy Alcántara. ¿Los Marineros? Sí. No creo que vayan. Por ejemplo, qué sé yo ¿qué jugador pudiera, vamos a mencionar un dominicano que pudiera cambiar de equipo? No sé. A mí me parece que ellos, su prioridad en el mercado va a ser ofensiva. Claro, yo no creo es que que ellos su rotación está bien. Su picheo está muy bien. Los tienen en el primer lugar porque ellos no batean. El número 4 para mí es un abuso que estén aquí. Abuso porque estamos hablando del equipo, un equipo que tiene cartera abierta y que tiene la cuarta mejor finca, son los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que los Dodgers lo que pueden hacer es sentarse a ver cuál equipo necesita fortalecer su finca. Para ellos fortalecer la finca de los 30 equipos. En ese yo estoy en la misma posición de los Yankees. Ese yo no lo elimino de nada. Los Dodgers son una zona franca, son señores. un equipo que puede hacer lo que sea. Señores, da miedo ese equipo. Una factoría. Señores, tú sabes lo que tú tener cartera abierta y tener una buena finca también. O sea, ellos tienen la organización soñada de cualquier gerente. Y Tienen ellos la mejor finca, de las mejores fincas y la cartera para firmar a quien sea. Es un equipo de PlayStation, básicamente. Exacto. Y si hay un equipo que se puede dar el lujo de tomarlo a él en la situación que él está y tener la paciencia de que él no comience tan bien y que pueda permitir unos otros daños. Exacto, porque ellos tienen la ofensiva para responder. Son ellos. Está buena esa posición. No, mira, ya te puede acostar hoy. Te puede acostar hoy. Este está muy interesante. El número 3 son los Medias Rojas de Boston. Ese es peligroso. Ese le puede, incluso ese podría hasta pagar un poquito más por él. Porque Y ellos tienen unos nombres muy interesantes en las fincas. Que el año pasado, cuando ellos... Marcelo Meyer. Está Marcelo Meyer, está Roman Anthony también. Yo no creo que ellos vayan a cambiar uno de esos prospectos. Ese es el ellos problema. el año pasado cambiaron un prospecto que tenía en la receptoría. Cuando ellos estuvieron luchando el año pasado por el wild card, recuerden. Yo no sé si ellos van a cambiar uno de esos nombres grandes, pero tienen otros. Bueno, ellos lo hicieron con Moncada, movieron a Crochet en un momento. O sea, es un equipo agresivo, que no... Ese es un equipo que no le guarda luto a prospectos. Ellos no tienen que ver Ellos para no le guardan luto a nadie. Porque cambiaron a Mookie, cambiaron a David Price. Yo con ese equipo, ellos son muy peligrosos porque ese es un equipo que está pensando seriamente en pelear la división. Y ellos están conscientes de que para pelear la división ellos necesitan piezas de ese nivel. Del nivel de Sandy, del nivel de un abridor que te pueda venir a redondear la rotación. Y ellos podemos decir que le hace falta algo de ponche en la rotación. Yo creo que estamos hablando de Sandy hoy, pero la realidad es que yo creo que ese va a ser uno de los equipos más agresivos en la fecha límite de cambios. Boston. Porque ellos tienen años debiéndole a esa fanaticada de no hacer movimientos grandes. Tú sabes que yo vi o estoy viendo el documental, porque hay 2 disponibles en Netflix. El último es fenomenal. El Clubhouse. Sí. Viendo la intríngulis de la narrativa de ese camerino, yo me detengo a pensar, wow, Alex Cora, señores, no es por nada que estaba bien valorado. No. El tipo se ha dedicado a conocer y reconocer todo lo que tiene que mejorar en su organización para ser competitivos desde abajo. Entonces yo creo que ese es un buen análisis o un buen mercado. ¿Por qué? Porque viendo cómo ellos trabajaron a Brian Bello,
no fue fortuito que ellos le dieron ese dinero. Ellos le pusieron retos a Brian Bello. Mira, necesitamos que llegues a este nivel. Pero para llegar ahí vamos a comenzar desde aquí. Y fueron corrigiendo algunos aspectos técnicos en su mecánica, en su approach. Y el tipo hoy está en Grandes Ligas con un contrato de 45 millones. Mira, antes de vamos a hacer la pausa y para terminar con el listado, pero no quiero dejar de mencionar a la gente que no deje de ver esa serie que está en Netflix, el Clubhouse. Hay dos, pero específicamente esa, para que la gente entienda lo difícil y las interioridades de un equipo de Grandes Ligas. Como ahí habla, por ejemplo, del cuando el gerente llegó a la fecha límite de cambios, un equipo que estaba luchando si clasificaba o no, si hacer movimientos o no, si ceder prospectos o no. Pero también el caso de Brian Bello, la parte mental, ha dejado de su familia, tenía un año que no veía a su esposa y a su bebé. O sea, son tantos. Lo de Jarren Durán. Lo de Jarren Durán, que para mí fue lo mejor de la serie. Ver cómo él cuenta su problema. De verdad, no dejen de verla. Y Entonces, no se van a arrepentir. El número 1, antes de El la número pausa. 2 son los Rays. Y el número 1 son los Tigres de Detroit. Que yo creo que también Ese es un equipo buen muy mercado. interesante. Señores, vamos a la pausa. Y al regreso tenemos muchas cosas para ustedes. Porque ya oficialmente los Leones tienen nuevo dirigente. Tranquilidad en el ambiente rojo. Ya que oficialmente se anunció su staff de coaches y dirigentes para la próxima temporada. En Abriendo el Juego,